la UNAE y el movimiento de Garvey en Costa Rica. Garvey logra amalgamar a la comunidad africana y a la diáspora en muchos lugares del mundo, incluyendo a Costa Rica. La UNAE se establece en Puerto Limón, Costa Rica, en 1919, con 23 filiales, incluyendo una en San José. Se pone la piedra angular del Liberty Hall en 1922 y según Delroy Barton, 2 años más tarde se construye el edificio mejor conocido en ese entonces como el Blacks. Lamentablemente, este edificio, que estaba ubicado en la ciudad de Limón, se incendia el 29 de abril del 2016, resultando en una gran pérdida, por lo que simbolizaba dentro de la memoria histórica sobre Marcus Garvey, la UNAE y la cultura particularmente de afrocostarricenses, descendientes directos de los inmigrantes afrocaribeños de finales del siglo XIX. Al igual que las personas afrodescendientes en los Estados Unidos, los inmigrantes afrocaribeños en Costa Rica enfrentaron todo tipo de animosidades a nivel ideológico y actitudinal durante finales del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, de las cuales existen suficientes ejemplos de las formas en las que fueron tratados por el país receptor, como es demostrado en la publicación de Hutchinson Miller del 2020. De la misma manera que los afrodescendientes en los Estados Unidos, el liderazgo de Garvey fue aceptado y la organización floreció particularmente en la provincia de Limón, donde se encontraban concentrados la mayoría de los inmigrantes. Segundo viaje de Marcus Garvey a Costa Rica. Se menciona anteriormente que Garvey llega a Costa Rica a los 23 años como un inmigrante jamaicano más, siendo corta su estadía en el país, pero no sin dejar evidencia de su presencia por medio de la publicación del periódico The Nation. 11 años después regresó a este país, pero en calidad de líder de las personas negras del mundo. Fue de tal envergadura su visita que el Diario de Costa Rica cubrió la noticia aún antes de que pisara por segunda vez suelo costarricense. Es interesante la detallada nota del Diario de Costa Rica el 21 de abril de 1921. Se evidencia dentro de la noticia que se había hecho una buena labor investigativa respecto a Garvey, su organización e ideología. Menciona que es apodado el Moisés Negro, que tiene un importante periódico llamado Negro World. Describe y explica los colores de la bandera y el lema One God, One Aim, One Destiny. Sorprendentemente, a pesar de toda esa buena labor de investigación sobre el líder, el reportaje deja por fuera que había vivido en Costa Rica hacía un poco más de una década. Se podría argumentar que a pesar de su activismo durante esa primera visita, no fue suficientemente amenazante para el gobierno nacional para que se dieran cuenta de su presencia. Aparte de ser extenso este reporte, el tono fue amable en su descripción sobre un personaje que ya para entonces es considerado persona non grata en los Estados Unidos e Inglaterra. Es importante recalcar que antes del histórico segundo viaje de Garvey a Costa Rica, desde inicios del año 1921, Hill, en su publicación de 1984, registra una serie de correspondencias con el único fin de obstaculizar los viajes que tenía planeado Garvey para ese año. Hill registra un reporte del agente especial P-138 fechada en Nueva York el 14 de febrero de 1921 que dice lo siguiente: debido a que había varios rumores relativos a la fecha exacta de la partida de Marcus Garvey a las Indias Occidentales, hoy 11 de febrero tuve una conversación con Marcus Garvey en su oficina privada en el 56 West 135th Street
y me dijo que debería haber estado bien encaminado ahora, pero el canal A está en reparación y los mecánicos le dijeron que los nuevos tubos de la caldera estaban retrasados en llegar al astillero, lo que provocó la demora. Sin embargo, espera partir a finales de la próxima semana tan pronto como se completen las reparaciones del barco. Este retraso ha trastornado su itinerario, ya que había concertado citas para hablar con muchas de sus organizaciones locales en las Indias Occidentales que lo estaban esperando. Para el 17 de febrero habría otra misiva de parte del cónsul general Gloucester Armstrong al embajador británico Auckland C. Geddes, informando que se le entregó el pasaporte solicitado por Marcus Garvey el mes anterior para viajar a Panamá. Lo interesante de la nota es que describe a Garvey como un hombre agresivo y es tratado de forma condescendiente según lo analizado en la misiva para que el líder de la UNAE sea menos radical, entre comillas. Evidentemente, las autoridades británicas y estadounidenses le seguían los pasos a Garvey durante estos viajes que tenía planeados durante el año 1921 por la información que estaba recibiendo el espía infiltrado. Estaban temerosos de que causara disturbios en sus visitas y se estaban asegurando de evitar a toda costa su influencia sobre estas personas negras, tanto en el Caribe como en todos los otros países que planeaba visitar. Hill continúa informando de una correspondencia fechada el 16 de abril de 1921 entre el cónsul de los Estados Unidos, Stuart y M.C. Milling, y el agente administrador de la United Fruit Company en Limón. La carta dice: en cumplimiento con las instrucciones recibidas, el cónsul Guyant en San José me acaba de informar por teléfono a través del vicecónsul Thurston que debe negarse la visé del pasaporte de Marcus Garvey y entre brackets negro, entre comillas, agitador racial ahora en Costa Rica para la entrada a los Estados Unidos y la zona del canal. A petición suya, también he prometido no visar su pasaporte. En otra carta desde Limón, fechada el 21 de abril de 1921, de la División de Inteligencia Militar, se indica que Garvey todavía se encontraba en Limón esperando viajar a Panamá, pendiente de las instrucciones del Departamento de Estado en Washington para permitirle el ingreso a este país. A pesar de todo el intercambio de correspondencia entre los cónsules y departamentos de inteligencia en las distintas fronteras, en este caso el de Panamá, logró ingresar a este país y reunirse con sus seguidores. Hall registra 4 discursos realizados en la Labor Union Hall, en la UNAE Hall y en un lote baldío, todos en la provincia de Colón, Panamá, desde el 27 de abril de 1921. Por lo anteriormente demostrado, parece muy sospechoso lo amable de las notas periodísticas durante su estadía en Costa Rica. Harpel, en el 2003, referenciando a Martin, comenta que la llegada de la UNAE preocupó inicialmente a la United Fruit Company porque la corporación no estaba segura de la naturaleza de la organización y sus objetivos entre los trabajadores de las plantaciones bananeras. Como medida preventiva, los gerentes de la empresa elaboraron un perfil de Garvey a partir de información sobre su estadía en la región en 1910. Posteriormente, con el fin de obtener la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, la empresa frutícola envió al Departamento de Estado una carta basada en la información recopilada en Limón. En la carta se describía a Garvey como un típico jamaiquino ruidoso que, si se le permitía continuar con su cruzada, podría replicar la experiencia francesa en Haití.
Esta referencia habla de la información previa que tenía la United Fruit Company sobre Marcus Garvey en Costa Rica, que ya fue mencionada anteriormente, además de confirmar la documentación de Hill ha presentado sobre el temor y la vigilancia de autoridades en los Estados Unidos sobre este líder. No es sorprendente, pues, el reportaje que se publicó en el Diario de Costa Rica el 17 de abril de 1921, páginas 1 y 6, que hablaba sobre el trato recibido por la United Fruit Company al ofrecerle un tren especial para su viaje a San José y otro para el regreso de sus simpatizantes a la provincia de Limón. Historia y memoria. Celebración del 31 de agosto. Las celebraciones tradicionales salen de un momento histórico que los grupos humanos deciden que se deben recordar de generación en generación. En cuanto a la localización de la memoria, Al Barnes en 1992 comenta: lo que hace que los recuerdos recientes se mantengan unidos no es que sean continuos en el tiempo, es más bien que forman parte de una totalidad de pensamientos comunes a un grupo. El grupo de personas con las que tenemos una relación en ese momento o con las que nos han tenido una relación en el día o días anteriores. Para recordarlos, basta pues que nos coloquemos en la perspectiva de ese grupo, que adoptemos sus intereses y sigamos el sesgo de sus reflexiones. Exactamente el mismo proceso ocurre cuando intentamos localizar viejos recuerdos. Tenemos que ubicarlos dentro de una totalidad de memorias comunes a otros grupos más reducidos y duraderos como nuestra familia. Este análisis que hace Albach sobre la memoria dentro de la familia se puede aplicar a la familia que se conforma mediante la membresía de la organización de la UNAE y por extensión a la familia afrolimonense y afrocostarricense. Esta familia a lo largo de los años se ha asegurado por mantener la memoria de Garvey y de la UNAE por medio de esta fecha conmemorativa. Las formas en que se ha logrado mantener esta memoria primeramente se da entre los miembros de la UNAE que anualmente han celebrado la fecha. Más adelante no son solo la familia que forma parte de la membresía de esta organización, sino también los y las que forman parte de la familia afrocostarricense, quienes ven la importancia de extender esta celebración a la sociedad costarricense en general y de esa forma contribuir con nuevos discursos educativos inclusivos. En Costa Rica, el artículo 53 se ha celebrado no en la forma en que lo designaba la declaración, pero se mantuvo la memoria por medio de la actividad celebratoria. Los ancestros garbeyanos, además de otras personas dentro del grupo afrocostarricense y sus aliados y aliadas, mediante distintos esfuerzos, han logrado que este artículo transite por 3 procesos importantes. Un poco más de 60 años después de la declaración de 1920, el reverendo George Leroy Watts comparte que el Sindicato de Educadores, en su sede regional de la provincia de Limón, le presenta a la entonces ministra de Educación, bajo la administración de Rodrigo Carazo Odio, María Eugenia Dengo Vargas, un proyecto para ser presentado al Consejo de Gobierno para incluir un día durante el mes de agosto para celebrar a las personas afrodescendientes, para que de esa forma los educandos en las escuelas puedan aprender un poco más sobre la historia de las personas afrocostarricenses, sus ancestros y ancestras y las luchas que libran en este país. En preparación para tener argumentos fuertes para garantizar la aprobación del proyecto, el escritor Quince Duncan comparte que se había organizado un primer seminario del negro en Costa Rica, al cual él asistió. El reverendo Watts provee más detalles al respecto, comentando que este fue organizado por Eulalia Bernard en 1973,
siendo ella representante del Ministerio de Educación. También agrega que ella luchó para que se impartiera inglés en las escuelas. Este evento, el de 1973, sucedió en el Colegio Agropecuario de Siquirres, facilitado por el padre Evans. Recalca además que se realizó otro seminario, esta vez liderado por Colón Bermúdez en 1978, durante el gobierno de Daniel Oduber, pero este estuvo enfocado en promover la participación política de las personas negras en Costa Rica. La propuesta fue aceptada y en la Convención Nacional de 1980 fue aprobada y se declaró que el día asignado sería el 31 de agosto. Fue el reverendo Watts, como vicepresidente del SEC en ese momento, quien le entregó al presidente Carazo Odio el proyecto para ser firmado. Como parte de la memoria histórica, es importante dejar registros de los nombres de aquellas personas que contribuyen con el desarrollo de su país y en especial las y los afrocostarricenses que raramente son sujetos históricos dentro de la narrativa oficial. Es importante no solo para las y los afrodescendientes estos registros, sino especialmente para la docencia y el estudiantado del país. Además de Eulalia Bernard, Colón Bermúdez y el padre Evans mencionados previamente, se presentan los nombres de algunas de las personas que estuvieron directamente involucradas con el proyecto de la declaratoria del 31 de agosto, Día del Negro Costarricense, en la Regional de Limón. Está el George Watts, Clark Brown Plummer, Terence Williams Wright, Efraín Williams Wright, Elena Thompson Patterson, Guillermo Joseph Wignall y Delfina Johnson Dadd. Y esta fuente la recibí del reverendo George Watts. El reverendo Watts continúa informando que después de la declaración, inmediatamente se inician un trabajo de diseño y plan de estudio para ser enviado a todas las escuelas del país para que las y los docentes tuvieran información para incluir en el currículo sobre la historia afrocostarricense y que apartasen tiempo para ello. Esta celebración, como lo indica el reverendo Watts, inicia como una actividad de las organizaciones educativas, pero al transcurrir los años ha tomado mayor envergadura en la provincia de Limón y en todo el territorio nacional. El 8 de noviembre de 1980, el decreto número 11938E decretó en Costa Rica el 31 de agosto como la celebración del Día del Negro, iniciativa que fue impulsada por el Sindicato de Educadores Costarricenses SEC en la administración de Rodrigo Carazo Odio. Otra organización que ha logrado también mantener la memoria es la Asociación Comité Cívico-Cultural Étnico Negro de Limón, que organiza una serie de actividades durante el mes de agosto, incluido el Grand Parade, evento que involucra a las escuelas y colegios y atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales. También anualmente durante este mes la revista Limón Roots organiza un evento que galardona a líderes y personas afrocostarricenses distinguidas en diferentes áreas del quehacer cotidiano, profesional, académico, político, artístico y deportivo, entre otros, el cual atrae también a nacionales como a internacionales. 31 años después de la declaratoria del 31 de agosto, el 22 de marzo del 2011, la Ley 8936 autoriza a las instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos relacionados con el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense.
7 años después, el 26 de abril del 2018, se publica en la Gaceta la Ley 9526, que declara agosto el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Al preguntarle al reverendo Watts cuál fue la motivación al escoger el 31 de agosto como la fecha conmemorativa, respondió que era porque la UNAE siempre lo celebraba, pero que no era oficial, lo que refuerza lo que nos dice Hallbox acerca de la localización de la memoria en la familia. Aquí también es importante volver a subrayar lo antes mencionado sobre la subjetividad de la escogencia de qué se rememora. La interrogante es si los líderes y ancestros tenían claro sobre el artículo 53 y si probablemente ese importante detalle de la raíz de la celebración se perdiera en el transcurso de los años. De acuerdo con Connerton, en su publicación del 2008, en cuanto a la memoria como tal, podemos señalar que nuestra experiencia del presente depende en gran medida de nuestro conocimiento del pasado. Experimentamos nuestro mundo presente en un contexto que está causalmente conectado con eventos y objetos pasados y por lo tanto con referencia a eventos y objetos que no estamos experimentando cuando estamos experimentando el presente. Y experimentaremos nuestro presente de manera diferente de acuerdo con los diferentes pasados a los que seamos capaces de conectar ese presente. Probablemente, por el pasar de los años, algunos de los descendientes afrocaribeños y la nueva membresía de la UNAE no pudieron conectar el artículo 53 porque ese aspecto del pasado se desconectó de su presente. Dichosamente, la familia afrodescendiente es inmensa y lastimosamente por el racismo sistémico, comparten realidades comunes sin importar su clase social, edad, religión o ubicación geográfica, aspecto que ayuda a que se preserven otras memorias, incluyendo las hegemónicas. La familia afrodescendiente extendida por todo el mundo con sus aliados y aliadas ayuda a recuperar la parte del artículo 53 de la Declaración de 1920 que indica que la fecha del 31 de agosto debe ser un día celebrado a nivel internacional, la cual se logra finalmente y exactamente 100 años después al ser declarada en Nueva York el 16 de diciembre del 2020. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó por aclamación este miércoles una resolución presentada por Costa Rica y copatrocinada por 52 países para declarar el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente, tal como reza la ley. Habrá que esperar al menos en Costa Rica para el año 2024 para que sea un feriado. Quedará en los anales de la historia costarricense que la coyuntura histórica o tal vez las y los ancestros quisieron que esta resolución se diera durante la vicepresidencia de Epsi Campbell Barr cuando se logró este hito histórico. No está de más recalcar que es una descendiente de la inmigración afrocaribeña de finales del siglo XIX. Conclusión. Este recorrido histórico para las personas afrodescendientes nos recuerda especialmente la importancia de conocer el porqué de las fechas importantes que celebramos, porque reconocemos que nuestras historias siguen siendo invisibilizadas. Este escrito ha demostrado de quién y de cuál contexto histórico
nace el artículo 53 y la raíz de la celebración del 31 de agosto en Costa Rica, desde la formación de la UNAE en Costa Rica hasta pasar por procesos que la eleva a ser una celebración oficial tanto a nivel nacional como internacional. Se ofrece en esta publicación los artículos traducidos de la Declaración de los Derechos de las Personas Negras del Mundo para brindar las herramientas y el contexto histórico con el propósito de entender las luchas que viene dando el pueblo afrodescendiente en Abya Yala particularmente. Se discutió de forma breve la trayectoria de Marcus Garvey y la organización de la UNAE y se mostró cómo su liderazgo puso nerviosos a gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque no fue el foco de este escrito por la cantidad de documentación al respecto, los Estados Unidos lograron sacarlo del país precisamente por su capacidad de amalgamar a estas personas afroamericanas. Se mencionó también sobre la primera convención, la cual es el contexto de donde sale la Declaración de los Derechos de las Personas Negras del Mundo. Se mostró que, aun cuando muchos afrocostarricenses tal vez no conocen el artículo 53, ciertamente se mantuvo la historia sobre Marcus Garvey y la celebración del 31 de agosto. Se reconoce y se visibiliza algunos de los nombres de las y los descendientes afrocaribeños como Eulalia Bernard, Colón Bermúdez, Padre Evans, Queens Duncan y los integrantes del Sequen Limón, George Watts, Clark Brown Plummer, Terence Williams Wright, Ephraim Williams Wright, Elena Thompson Patterson, Guillermo Joseph Wignall y Delfina Johnson Dadd, además de incontables individuos más que necesitan ser visibilizados por contribuir a mantener viva parte de la historia afrocostarricense. Marcus Garvey dijo: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Se espera con este escrito continuar fortaleciendo esas raíces de nuestra historia como pueblo afrodescendiente en Costa Rica.